Muy buenos días, ingeniero. El ejercicio que voy a resolver yo es el ejercicio número 5 de la práctica de la tarea número 2, que dice: el peso promedio por huevo de gallina de todos los producidos durante un mes en la granja avícola Roland es de 65 gramos y la desviación estándar de, de 6 gramos. Si se supone que los huevos se distribuyen normalmente, determina la cantidad de 400.000 huevos en la, y el total de ingreso estimado al mes que tenga sus pesos entre menor a 60 gramos, que costaría 50 centavos, mm, de 60 a 72 gramos, que costaría 60 centavos, de 72 a 85 gramos, que costaría ser 70 centavos, y de y el inciso D, que sería mayor a 85 gramos, que costaría 80 centavos. Calcule. Bueno, procediendo con el ejercicio 5, nos tocaría resolver la parte teórica y la parte práctica, que en los cuatro incisos que aquí ven, vamos a reemplazar en la fórmula de Z, que sería este de acá. X sería la variable independiente, la media poblacional, y por último dividido entre la desviación típica, que estos tres datos nos van a dar acá en la pregunta. Por ejemplo, tenemos aquí la X, que sería una incógnita, no es una incógnita, tenemos aquí, nos dan en los incisos 60 gramos, 72 gramos, 85 gramos y mayores a 85. Esos son X que vamos a reemplazar bastante en esta fórmula. Y datos como la media poblacional que estarían aquí, que sería el 65 gramos, que estas casi no vas a mover mucho, y la desviación típica, que sería 6 gramos, está aquí. Estos son ya, esta es la fórmula que tenemos aquí, ya reemplazado nuestros datos, que sería este dato. Como les decía, vamos a cambiar bastante. Va a ser en un caso, en un inciso va a ser 60, en otro inciso va a ser 72, así. Pero este 65 y 6, esos datos no vas a cambiar para nada en los tres primeros incisos. Tocaría resolver ya. Una vez que tenemos aquí en la pregunta, tenemos reemplazado los datos, los tres datos, nos tocaría resolver la fracción, que sería, y resolviendo la fracción nos saldría menos 0.8, menos, menos 0.83. Luego luego de sacar este resultado, buscamos esto en la tabla del área bajo la curva normal, que esos datos, es una tabla en sí que nos da el ingeniero, y sobre esa tabla tenemos que buscar los datos. Y recordarles que en esta parte, el 0.83, siempre tenemos que trabajar con dos datos. Así nos salga cuatro datos de cuatro decimales, tenemos que redondearlo a dos datos, para que, porque la tabla en sí nos da solo para dos datos, dos decimales en sí. Ya. Luego reemplazamos la otra fórmula de la probabilidad. Probabilidades, que sería, es, esta reemplazamos a probabilidad número uno, sería 0.5, que menos 0.2967. Este dato que está aquí marcado lo vamos a encontrar en la tabla. Buscamos en la tabla este datito y lo vamos a encontrar en ahí. Esta es la tabla de área bajo la curva normal para hallar Z, que nos proporcionó el ingeniero, y buscamos el dato que teníamos, que era 0.83. Buscamos en la parte que sería 0, da 0,
0.83 buscamos. Está 8 y buscamos en sí 0.8 y el último decimal, que sería el 3, lo buscamos en la columna horizontal, que sería el 3 de acá, y buscamos entre esos dos el encuentro y nos daría 0.2967. Ese sería el dato con el que teníamos que trabajar, hacer los respectivos la respectiva resolución. Bueno, el inciso E, que sería el de calcular la cantidad por precio por mes, nos tocaría, ya casi en conclusión ya lo resolvimos, solo nos faltaría que sería la FE y la cantidad de precio. Pero los datos de acá los tenemos en acá abajo, en el inciso A, el inciso B y el inciso C, el D más, lo que resolvimos. Aquí tenemos cuánto sería, o sea, peso en gramos. Esta sería la pregunta, el inciso A, que sería la pregunta A, que sería 60 gramos, diré menores a 60 gramos. La pregunta B, que sería de 60 a 72 gramos. Pregunta C, de 72 a 85 gramos. Y la pregunta D, que sería mayores a 85 gramos. El precio lo tenemos en la pregunta igual, que está ahí acá. Está precio de 60 gramos, costaría cada huevo 50 centavos. Y eso copiamos en la parte de acá de cada dato que nos dan. De 60 a 72 gramos costaría 60 centavos el huevo. De 72 a 85, 70 centavos. Mayores a 80 costaría 80 centavos. Y aquí procediendo con el PX, con la probabilidad X, esos datos ya los sacamos en los incisos que resolvimos, en el inciso A, B y C, que estarían acá. Inciso A nos da el resultado 0,2033. Eso lo copiamos en acá, que está 0,2033. Eso lo copiamos el dato de los cuatro incisos. Lo copiamos. De este sería 0.23. De este sería 0.6757. De este sería 0.12,6%. 6. Y de este sería 0.0004. Esos datos lo copiamos acá. Y la suma de todos estos cuatro datos nos tiene que dar igual a 1. Luego sacamos la frecuencia, que sería F, frecuencia esperada, que F sería la probabilidad X por de acá este X lo multiplicamos por el tamaño de la muestra, que en este caso nos da acá en la pregunta, que sería 400.000 huevos. Lo multiplicamos por esa cantidad. Lo multiplicamos por 400.000 huevos y nos da este dato de acá. Esto nos lleva a este dato de acá. Luego, una vez que tengamos estos datos, hacemos el mismo procedimiento durante los cuatro incisos, los cuatro datos, y nos da estos otros cuatro datos, que sería la frecuencia esperada. En el caso de la frecuencia esperada, nos tocaría multiplicarlo por 400.000 de la cantidad de muestra, y luego nos sacamos el siguiente dato, que es la cantidad por precio.
la cantidad por precio es igual a Q por la probabilidad. En este caso Q sería el precio que está acá, el 0.50, 0.60, 0.70, ese sería Q. Eso lo multiplicamos por la F, la frecuencia esperada. Lo multiplicamos estos datos, lo multiplicamos por esto. Lo multiplicamos, hacemos una multiplicación de los cuatro datos que nos dan aquí abajo. Lo multiplicamos y nos da esto, eso y estos otros datos. Y en conclusión, la suma total de los precios lo tenemos acá. Esta es la suma de cada, ¿cómo se podría decir? Nos daría esta suma de huevos por gramos. En este caso, la frecuencia esperada nos da cuántos huevos tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, 81.320 huevos, que serían de 60 gramos. Y así nos da sucesivamente los 4, y esto tiene que sumar, la suma de la frecuencia tiene que ser igual a 4000, a la suma muestral. Ya, la suma total de la cantidad por precio nos daría una suma de 236.724. En conclusión, esa sería nuestra respuesta a la pregunta, a la inciso C, diré, que era calcule el ingreso mensual. Tanto sería el ingreso mensual que tenemos por la venta de huevos. Y listo.